porque la presentación de Antonio ya está cargada y las otras dos no están cargadas, entonces ahora nos hablará Antonio Uriarte del CSIC, del Instituto de Historia del CSIC, sobre la infraestructura de datos espaciales arqueológica que han desarrollado y que es un buen ejemplo de aplicación arqueológica. Y esta mañana en el taller hemos visto ejemplos de su explotación con GeoSIG. Pues muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí esta tarde y poder compartir esta presentación con vosotros. Agradecer a Agustín la amable invitación a las jornadas. Sí, perdón. Hola. Pues como decía, agradecer la amable invitación. Y bueno, pues nada, la verdad es que cuando recibí la invitación, pues bueno, pues dije, pues es un buen lugar donde poder presentar esto, porque no es una presentación específicamente o expresamente sobre GeoSIG, pero sí sobre una serie de aplicaciones que tienen mucho que ver, ¿no?, con GeoSIG, porque a fin de cuentas es toda una plataforma de distribución de datos, pues que está pensada pues desde el software de código abierto. A ver. No. Ahí, vale. Y tiene mucho, yo creo, que ver con la filosofía del propio software GeoSIG y del espíritu de estas jornadas, ¿no? Y de la idea que hay en torno a los datos y a las aplicaciones SIG para tratarlos. Bien, pues me vas a perdonar que voy a poner el cronómetro. Bien. Bueno, pues sin... A ver. Esto no tira. Ahí, vale. Bueno, ¿qué es IDARC o la infraestructura de datos arqueológicos de investigación arqueológica? Pues bueno, es una plataforma bajo la forma de una infraestructura de datos espaciales para la diseminación de datos, la difusión de datos de investigación arqueológica, ¿no? Los objetivos básicos son tres, podríamos decir. Uno es la armonización de la información, o sea, construir un modelo de datos, una estructura de datos que tenga una cierta armonía, una cierta coherencia, más o menos flexible, no tiene por qué ser rígida, pero que nos permita acomodar los datos, darles una forma que los haga comprensibles y compartibles, ¿no? Luego, en segundo lugar, geolocalizarlos, es fundamental. O sea, que el dato que estemos presentando tenga algún tipo de referencia geográfica. En nuestro caso suele ser el yacimiento arqueológico, aunque puede ser otra. Y luego la difusión de los datos a través de Internet, ¿no? A través de todas estas plataformas de difusión de la información en la red. Bien. Pues vamos a empezar por los conjuntos de datos, lo que teníamos antes de empezar a hacer esto. Bueno, vamos a hablar de los conjuntos de datos. Los de esta mañana habréis visto que en la práctica hemos visto estos dos conjuntos de datos, ¿no? Uno de ellos es la base de datos de dataciones radiocarbónicas de la península ibérica. El material bruto, la información, que luego hemos volcado en IDARC, es el resultado de décadas de trabajo del arqueólogo, del profesor Antonio Gilman, de la Universidad Estatal de California, que es un arqueólogo, supongo que, bueno, muchos de vosotros habréis oído hablar de él, le conoceréis, ha trabajado mucho en España, ha hecho proyectos, es un pionero precisamente de la aplicación de los análisis de captación en la arqueología peninsular, como bien sabrá Joaquín. Y bueno, uno de los trabajos, de las preocupaciones en torno a la prehistoria reciente de la península ibérica, era tener un archivo lo más completo posible y lo más organizado posible de las dataciones de carbono 14 de la prehistoria reciente, también de la protohistoria, pero sobre todo de la prehistoria reciente peninsular. Bien, para ello se dedicó a recabar en las bibliotecas, en los diferentes artículos, porque claro, es una información mayoritariamente dispersa. Cada memoria de excavación, cada artículo de investigación de una zona publica sus propias dataciones, pero no hay un corpus agrupado. Entonces él se dedicó a ir recopilando esa información más o menos fragmentaria, más o menos completa en las diferentes publicaciones. Y luego esto, en los últimos años, por la amabilidad de Antonio Rubinos Pérez, el responsable del archivo del laboratorio de carbono 14 del Instituto Rocasolano del CSIC,
se ha completado esta información con los archivos, con las dataciones llevadas a cabo desde este laboratorio del CSIC, que ya es un laboratorio que cerró hace poco, ya no hacen más fechas, son fechas que se han hecho con el método convencional, pero sí es un buen compendio de dataciones de muchas excavaciones de la arqueología española. Bien. Vale, aquí tenemos el resultado en términos de base de datos de lo que esto sería, ¿no? Tenemos más de 1.800 yacimientos, casi 8.500 dataciones a la fecha de hace un par de días, 3 días, ¿no? Esto va cambiando, que se va alimentando. Él de vez en cuando lee otro artículo, añade algunas fechas, quita alguna información duplicada, va variando con el tiempo. Y esperamos que siga variando y siga aumentando. Bien, y sobre todo, como he dicho, el periodo de interés para él es la prehistoria reciente, también la protohistoria, y pongo unas fechas así muy grosso modo de lo que sería esto, y eventualmente en aquellos yacimientos en los que también hay fechas de otros periodos, también los incluye. Hacia atrás en el tiempo, en el Paleolítico, o hacia adelante, ¿no? Época romana, moderna, medieval y moderna. Bien, bueno, aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Precisamente, antes de publicar la AIDE, decidimos usar nosotros los datos primero, y bueno, pues este es el resultado. Hicimos un artículo usando esas dataciones, en este caso un estudio demográfico, que es una cosa que está ahora muy en boga, hacer estudios demográficos, ¿no? de estimaciones comparativas de la evolución demográfica de una región, en este caso la península ibérica, a partir de la cantidad de dataciones que tenemos de cada periodo, ¿no? Pues este es un ejemplo. Ahí está la referencia, si alguien tiene interés, estaré encantado, está publicado online, estaré encantado en compartirlo con él. Bien, el segundo conjunto de datos es el corpus de pintura rupestre levantina, el CPRL. Bien, todos conocemos el arte rupestre levantino, supongo, aquí, estoy entre arqueólogos mayoritariamente, presumo, y bueno, además es un patrimonio que fue declarado en 1998 Patrimonio de la Humanidad, bajo la denominación que ahí tenemos, arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. Vemos cómo ocupa todo lo que es la fachada mediterránea de la península ibérica, el tipo de ubicaciones, ahí tenemos diferentes ejemplos, en abrigos, en afloramientos rocosos, en todas estas zonas de serranías que abundan en estas regiones, ¿no? de la península ibérica. Y luego el tipo de representaciones pues suelen ser representaciones de animales, también hay escenas humanas, de caza, de lucha, hay algunos motivos vegetales, los menos, pero bueno, este es un poco para ilustrar, aunque supongo que ya todos lo conoceréis, lo que es este tipo de arte rupestre. Es de cronología discutida. Hay un consenso general en que es prehistoria reciente, o sea, desde el Mesolítico a la Edad del Bronce, alguien lo sitúa en esas fechas, pero hay investigadores que son más partidarios de fechas más antiguas, otros de fechas más recientes. Hay un debate en torno a la cronología, pero bueno, podemos decir que es prehistórico, decirlo de alguna forma, ¿no? Situable grosso modo en la prehistoria reciente. Bien, ¿qué pasa? Que en los años 70, Martín Almagro Bas, en aquel momento director del Instituto Español de Prehistoria, del CSIC, pues decidió llevar a cabo un proyecto de registro de documentación fotográfica del arte levantino. Una de las razones era que era un arte muy amenazado, es muy frágil su conservación, entonces bueno, él decidió llevar un registro de este fenómeno arqueológico, ¿no? Entonces para ello contó con el fotógrafo, con la participación del fotógrafo Fernando Gil Carles, que es quien tenemos ahí en la foto. Y entonces, durante 5 años, del 71 al 76, llevó a cabo todo un trabajo de documentación fotográfica. Ahí tenemos un ejemplo de las fichas y del modo de proceder, de cómo procedió Gil Carles en esta tarea, ¿no? Abajo aparece la referencia, la puedo compartir con quien quiera también, en cualquier momento. Está publicada en Trabajos de Prehistoria, un estudio historiográfico de cómo se llevó a cabo todo este trabajo, ¿no? Ahí está. Bien, o sea, está documentado. Bien, esto en su momento recibió el nombre de Corpus de Arte Rupestre Levantino, que es la versión analógica. Ahora el CSIC es depositario, está conservado en una de sus bibliotecas. Y bueno, pues el resultado del trabajo, ahí tenemos las estaciones de arte rupestre. Vemos que son menos que las que hemos visto antes, porque en aquel momento se conocían menos, la muestra era menor. Tenemos un total de 95 estaciones y alrededor de 6.500 documentos gráficos.
Todo esto luego en los años 90, bajo la dirección de Juan Vicén, también del Instituto de Historia, del Departamento de Prehistoria del Instituto de Historia, se realizó una versión digital. Se escanearon las fotos, toda la información documental de descripciones, las fichas de campo también se pasaron y se creó en esa URL, está accesible, en totalmente open data, en acceso abierto, lo que son desde hace ya más de 15 años esta información, ¿no?, digitalizada. Y esto recibió la denominación de Corpus de Pintura Rupestre Levantina, que es accesible en esa URL. Bien. Uno de los valores de este corpus documental fotográfico es que tenemos una imagen de cómo estaba el arte rupestre levantino hace 30, 40 años. 30 años, sí, 40 años, más de 40 años. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, el famoso arquero de Seix-Barral, en esa época, y cómo hoy día, por las calcificaciones, las costras calcáreas, está casi desaparecido, ¿no? Esto es un ejemplo bastante expresivo de lo que sería. Aquí tenemos también un ejemplo del estado de los abrigos, ¿no? Aquí tenemos un muro convirtiendo en un encerradero ese abrigo en 1973, y como en 2012, esta foto es 2012, pues el muro sigue ahí, aunque tiene algunas modificaciones, ¿no? Luego tenemos aquí ese mismo muro visto desde dentro, como tenemos la reja de protección que hoy se ha retirado. De hecho, parte de las pinturas, en unos trabajos de documentación que se llevaron posteriormente con imagen espectral, parte de las imágenes que se descubrieron estaban tapadas antes por ese muro, ¿no? Bueno, pues esto es otro ejemplo más de cómo podemos hacer un seguimiento. Vale. Y luego, de cara al futuro, estamos trabajando en un tercer corpus, esperamos poder incorporar más, ya veremos, ¿no?, el éxito que esto tiene, y porque esto tiene mucho trabajo por detrás, ¿no? Pero bueno, en principio estamos ya trabajando en otro corpus de datos que lo lleva, está dentro de un proyecto, de ese proyecto de dieta y movilidad humana en la prehistoria en la península ibérica, cuyo investigador principal es Pedro Díaz del Río, también del Instituto de Historia, del Departamento de Prehistoria. Y bueno, básicamente lo que va a recoger son datos de análisis de huesos humanos y otros animales, diferentes análisis elementales de estroncio, carbono, oxígeno, nitrógeno, que nos permiten conocer pautas, establecer patrones sobre la dieta y la movilidad de las poblaciones prehistóricas. Bien, no voy a entrar en detalle, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de una tumba donde el tipo de contexto arqueológico al que podemos tener este tipo de información, ¿no? Bueno, pasamos al sistema IDEARC, que, como he dicho, es un sistema, está pensado como una plataforma abierta, ¿no? Sigue un poco la filosofía Open Data, Open Access y Open Source. Y sigue la filosofía también dentro del marco de las infraestructuras de datos espaciales de la interoperabilidad. Para los que no conozcáis lo que significa este palabra, bueno, básicamente la interoperabilidad lo que significa se refiere a la capacidad que tiene un sistema, en este caso informático, de poder comunicarse con otros. Cuanto más capacidad de comunicación hay entre un sistema, más abierto sea a otros, más interoperable es. O sea, la idea es precisamente que sea un sistema abierto, que la información que nosotros tengamos se pueda compartir en otras plataformas, a través por ejemplo, de software SIG o de visualizadores en navegadores, o de bases de datos, etc. Bien, ahí tenemos algunos de los principios que guían esto, ¿no? Los datos en abierto, información integrada, que se pueda compartir, que sea visualizable y consultable, que esté bien catalogada, que tenga metadatos, o sea, que nosotros podamos saber de dónde salen esos datos y cuáles son sus características. Y por último, que eventualmente pues se pueda analizar y geoprocesar a través de un SIG. Esta es la filosofía que guía un poco la interoperabilidad. Eso es posible, no sé si se me oye bien, es que, perdón, ahora. Esto se consigue aplicando estándares, ¿no? Esos estándares están establecidos por diferentes instituciones. Una de ellas es la Organización Internacional de Estandarización, que tiene toda una serie de estándares sobre la información geográfica, la ISO. Luego hay un consorcio internacional, el OGC, el Open Geospatial Consortium, que también se dedica a establecer normas, estándares, recomendaciones sobre la organización y la distribución de la información geográfica. De hecho, por ejemplo, los estándares WMS y WFS los han definido OGC y luego ISO los ha convertido en normas. Y luego la directiva INSPIRE, que es la directiva europea que establece el marco europeo y al que se acogen todos los países miembros, entre ellos España, para difundir la información geográfica.
Entonces, todo esto es lo que es el marco normativo que crea este marco de interoperabilidad, dentro del cual tenemos, por supuesto, también la ID de España, que sigue la normativa INSPIRE y todas estas normativas internacionales. Bien, bueno, una arquitectura clásica en 3 capas. Por un lado tenemos los datos en sus bases de datos, en este caso tenemos una base de datos Postgres, donde se organiza todo, los interfaces de acceso, PCs, dispositivos móviles, etcétera, y a través de una estructura de servicios, mediante peticiones y respuestas, se puede acceder a esos datos. Bien, aquí tenemos el ejemplo concreto de IDEARC, en que tenemos una base de datos, podrían ser más, en este caso tenemos una de momento, está centralizado, que está montada en Postgres PostGIS, o sea, una base de datos entidad-relación, Postgres con un módulo espacial PostGIS. Dicha base de datos, por supuesto, es accesible a través de conexiones a bases de datos. Nosotros pues accedemos para editar, consultar la información, pero para el público en general hay 2 formas. Una es a través de un visualizador creado ad hoc, que es el que hemos estado viendo esta mañana, que es el Geoportal IDEARC, que tiene un visualizador, y luego a través de la creación de un servicio WMS creado con GeoServer, a través del cual es accesible esa información desde diferentes dispositivos, entre ellos software SIG, ¿no? También visualizadores que admitan WMS también se puede hacer. Por ejemplo, el visualizador de la ID de España también puede acceder a este WMS. Bien, la base de datos, bueno, la base de datos para su definición en su momento, previo a este trabajo, estuvimos trabajando en la elaboración de un modelo de datos de patrimonio histórico, que extendía el modelo de datos que hay de lugares protegidos de INSPIRE, con la intención de crear o proponer un marco para lo que es la información patrimonial. Bien, vemos que, pues eso, para que podamos dar cuenta de diferentes tipos de entidades culturales, entre ellas arqueológicas, de documentos, de análisis, etcétera. Este es el marco general. Bien, posteriormente, cuando ya decidimos meternos con IDEARC, aprovechamos este modelo de datos general y hicimos una extensión para IDEARC que diera cuenta de la capa base general de yacimientos y de los diferentes corpus de datos que fuéramos incorporando, ¿no? Por ejemplo, bueno, la capa base de yacimientos, este sería la visualización cartográfica, ¿no? En la que pues tendría una información básica, pues tipo topónimo, con descripciones generales, descriptores o etiquetas tipológicos y cronológicos, por supuesto las coordenadas, usando el sistema de coordenadas ETRS-89, que es el normativo en la Unión Europea y también en España, por supuesto, y luego, por supuesto, su contextualización en las unidades administrativas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de C14, ¿no? Pues tenemos incorpora información sobre los materiales que han sido datados y también sobre la información propiamente de la datación, ¿no? De los materiales, pues tendríamos qué tipo de muestra es, el tipo de material, si es una especie viva, o sea, una planta o un animal, el taxón, y luego también comentarios sobre el contexto estratigráfico, toda esta información recogida por Antonio Gilman y luego traspasada a la base de datos. Y sobre la datación, pues los típicos datos que puede tener una datación de carbono 14, ¿no? Entre ellos la media y la desviación típica, el laboratorio, el método utilizado y algunos otros tipos de datos que incumben al carbono 14. En CPRL tenemos lo mismo, tenemos consideradas las estaciones, lo que se llaman unidades documentales, o sea, dentro de cada estación había diferentes sitios donde se tomaron fotografías, y dentro de ellos las fotografías. Y las fotografías dan a su vez cuenta de la iconografía, de los motivos. Bien. Bueno, ya hemos comentado que una de las formas de acceder a esta información es el servicio WMS IDEARC, que tiene 3 capas. Ahí tenemos la URL de acceso que hemos usado esta mañana en el taller. Tenemos una capa base de yacimientos. Aquí tendríamos el resultado que hemos visto, ¿no? Pues eso, el topónimo del yacimiento, las unidades administrativas, los descriptores tipológicos y cronológicos, una pequeña descripción y un resumen de lo que contiene. Una segunda capa sería la información específicamente de carbono 14, en la que tendríamos también la descripción del yacimiento y el listado de dataciones, con la sigla de laboratorio, la media y la desviación típica de la fecha BP,
el material básico y el método utilizado. Y luego, el CPRL, tendríamos los sitios, las estaciones CPRL, con esa descripción y esos descriptores, y un listado de las figuras y las fotografías a través de las que hacen referencia a dichas figuras, ¿no? Las fotografías, además, son accesibles vía link, vía URL, a través de links que están en la propia visualización del WMS. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Bien, y luego creamos, a propósito, un visualizador donde tenemos estas funcionalidades un poco ampliadas, ¿no? Hacemos un breve resumen, para los que habéis estado en el taller ya lo habréis visto, en el que tenemos, pues bueno, tenemos aquí el geoportal, donde se da cuenta de los geoservicios, los metadatos, por supuesto, para que pueda ser catalogado dentro de un repositorio de infraestructura de datos espaciales. Tenemos breves descripciones de los conjuntos de datos, el acceso al visualizador, y bueno, y luego pues links a la documentación y a los créditos. Aquí, en la página de documentación, tenemos un acceso al manual de uso, donde explica más prolijamente pues, con todas las partes del visualizador. Aquí tenemos el visualizador, en el que tenemos acceso a un listado completo de yacimientos, donde podemos buscarlos alfabéticamente. Podemos hacer una búsqueda, una selección, un filtrado mediante diferentes criterios. Y también podemos buscar a través de topónimos de un nomenclator. Podemos centrarnos en determinadas zonas del mapa, ¿no? Pues poniendo el nombre de un municipio, de una provincia, de una localidad. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un listado de yacimientos que nos han salido al hacer una selección. Por ejemplo, al pinchar en este punto, pues nos salen los yacimientos que están en esa localización. También podemos seleccionar, como digo, por orden alfabético en el listado de yacimientos. Y aquí tenemos el filtrado, ¿no? Tenemos tres criterios. Una selección por los conjuntos de datos, carbono 14 y o arte rupestre, por descriptores cronológicos y por descriptores tipológicos. Aquí tendríamos el resultado, por ejemplo, del filtrado que hicimos esta mañana. Búscame yacimientos que tengan fechas de carbono 14 de la edad del bronce y que sean de tipo hábitat, esos yacimientos. Y nos da este resultado, nos ha hecho un filtrado. Luego tenemos el acceso a las dataciones C14 de estos yacimientos, que podemos ampliar pulsando en Info, nos da una información más prolija sobre el contexto estratigráfico, la referencia bibliográfica, y podemos descargarlo en un CSV. Una tabla con esa información que nos aparece ahí, la podemos descargar en un CSV, por ejemplo, para hacer una calibración, como hemos hecho esta mañana. Ahí lo tenemos. Y por último, tenemos el CPRL, que ya hemos visto, ¿no? La descripción del sitio, y luego el listado de figuras y de fotografías que recogen esas figuras. Tenemos fotos de conjunto y tenemos también las fotos de dichas figuras que hemos dicho, ¿no? Con la posibilidad de poder ir navegando de una a otra usando las flechas laterales. Podemos ir pasando de una a otra de todo el listado. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y estamos aquí para lo que queráis. Pues si queréis